buenas tardes. Vamos a proceder a realizar una maqueta de un vector en 3 dimensiones, siguiendo paso a paso los métodos aprendidos. Además a ello, vamos a proceder a realizar los diferentes cálculos de lo que viene a ser su módulo, sus componentes y sus respectivos ángulos. En primer lugar, vamos a necesitar una tabla de MDF de 30 por 90, a la cual procederemos a realizar los siguientes cálculos. Una vez realizados los cortes, obtenemos las 3 secciones, las cuales van a representar los planos de nuestra maqueta. Adicional a eso, vamos a necesitar un cartón, goma, silicón, plastilina y nuestras herramientas que nos van a servir, un taladro, rocas y una pistola de silicón. A continuación vamos a proceder a realizar los respectivos trazos que van a representar las medidas de cada plano. Para proceder a unirlas voy a necesitar ayuda, así que en este caso aquí me va a ayudar mi papá. Para realizar el vector vamos a utilizar unos palitos y para el punto en el espacio vamos a utilizar una varita de plastilina. Primero vamos a comenzar identificando los ejes . Este es el eje X, o también conocido como Y. Este es el eje Y, o conocido como J. Y este es el eje Z, o conocido como K.
Entre el eje X y el eje Y forma el plano XY. Entre el eje X y el eje Z se forma el plano XZ. Y entre el plano Y, entre el eje Y y el plano y el eje Z se forma el plano YZ. Ahora vamos a proceder a colocar los vectores. Una vez colocado, tenemos el eje X que mide 16 centímetros. El eje Y mide 18. El eje Z que mide 15 centímetros. Como podemos observar aquí, este es el vector y acá abajo se forma su proyección. Entonces, como podemos observar, con la proyección y el vector de X y con Y se forma un triángulo rectángulo, de la cual procederemos a calcular el ángulo y su hipotenusa. Listo. Aquí este viene a ser el eje X y este viene a ser el eje Y. Vamos a calcular este ángulo. Aquí esta es la proyección que vendría a ser la hipotenusa, que tampoco sabemos. Y este le vamos a poner de ángulo de nombre θ. Lo que está aquí está representado acá, donde tenemos el eje X, el eje Y la hipotenusa, que es la proyección de nuestro vector. Vamos a proceder a calcular el ángulo, que lo podemos sacar con tangente del ángulo, que viene a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos que tangente es igual, tenemos el cateto opuesto al ángulo, vendría a ser X, que como inicio dijimos que es 16, y tenemos el cateto adyacente que vendría a ser Y, que dijimos que viene a ser 18. Despejamos la fórmula, nos queda el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 16 sobre 18.
y nos da que el ángulo es igual a 41,63 grados. Ya. Tenemos ahora el ángulo que es en el plano, y ahora procedemos a calcular la hipotenusa, que es la proyección del vector. Para esto podemos usar cualquiera de las dos funciones, ya sea seno o coseno. En este caso utilizaremos seno. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso es x, sobre la hipotenusa. Como necesitamos saber la hipotenusa, vamos a despejarla. Nos queda la hipotenusa es igual a x sobre el seno del ángulo. Reemplazamos valores. Nos queda que la hipotenusa es igual a 16 sobre el seno y el ángulo que calculamos hace un momento. Nos da que la hipotenusa es igual a 24,08. Listo. Hemos terminado de calcular el triángulo que se formaba en el plano XY. Ahora procederemos a calcular el módulo del vector a través del triángulo que se forma, con su proyección y con el eje Z. A su vez, calcularemos su ángulo de elevación. Tenemos el triángulo, aquí tenemos a nuestro vector, acá tenemos la hipotenusa de XY y este es en el eje Z. Vamos a proceder también a calcular su ángulo, que no lo tenemos, y lo vamos a nombrar lambda. Vamos a empezar calculando el ángulo de elevación de nuestro triángulo. Para ello vamos a utilizar la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que vendría a ser z, sobre el cateto adyacente, que vendría a ser la proyección de nuestro vector. Despejamos el ángulo y nos queda tangente a la menos 1 de z sobre la proyección de nuestro vector. Reemplazamos valores. Z, que vendría a ser 15 sobre nuestra proyección, que ya calculamos que es 24,08. Tenemos que el ángulo es igual a 31,91 grados. Ya con el ángulo, ahora procederemos a calcular el módulo de nuestro vector. Para aquí podemos utilizar igual la función seno o la función coseno. En este caso utilizaremos la función coseno. Coseno del ángulo es igual
al cateto adyacente, que en este caso vendría a ser la proyección del vector sobre la hipotenusa, que vendría a ser el módulo que queremos encontrar. Ahora despejamos el módulo y nos queda la proyección del vector sobre el coseno del ángulo. Reemplazamos los valores que a es igual a 28,37. Otra manera en la que hubiéramos podido calcular la hipotenusa de nuestro vector más rápido hubiera sido con Pitágoras, donde la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, que en este caso sería x al cuadrado más y al cuadrado y más z al cuadrado. Es igual, reemplazamos los valores. X, que dijimos que es 16 cuadrado, más y 18 cuadrado, más z 15 al cuadrado. Eso es igual que es 28,37. Como podemos ver, nos da lo mismo. Una vez ya terminado de calcular su módulo y su ángulo, ahora procedemos a calcular sus cosenos directores. Los cosenos directores son los ángulos que se forman con el vector y su componente. Tenemos un coseno director con respecto a x, un coseno director con respecto a y un último coseno director que es con respecto al eje z. Para x, coseno de alfa es igual a x sobre el módulo del vector. Coseno de alfa es igual, reemplazamos valores, x es 16 y el módulo del vector es 28,37. Despejamos su ángulo y nos queda coseno a la menos 1 de 16 sobre 28,37. Es igual. .67 grados.
procedemos con el siguiente coseno. Coseno de y es igual al coseno de beta y sobre el módulo del vector. Reemplazamos valores. Y es 18 sobre 28.37. Despejamos el ángulo. Nos queda coseno a menos 1 de 18 sobre 28.37. Es igual. .62. Y para el último coseno, que es en z, tenemos coseno de gamma es igual a z sobre el módulo del vector. Pasando los valores, z 15 sobre 28.37. Despejamos el ángulo. Punto 08 Con esto hemos terminado todos los cálculos restrictivos de nuestro vector. Hay que tener en cuenta que los cosenos directores son los ángulos que se forman con nuestro vector y con cada uno de los ejes. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo director que se forma con el vector y el eje X, el ángulo que se forma con el vector y el eje Y el ángulo que se forma con el vector y el eje Z. Para comprobar que todos los cálculos estén hechos correctamente, podemos utilizar el software GeoGebra para verificarlos. Como podemos observar, el primer cálculo que hicimos fue del ángulo en el plano XY, que nos dio un resultado de 41.63, que como podemos observar es el mismo ángulo que nos dio acá. El segundo valor que calculamos fue la hipotenusa de la proyección del vector, que es 24.08. Y al realizar el cálculo nos dio 24.08. El siguiente cálculo que realizamos es nuestro ángulo de elevación, que nos da un resultado de 31.92 grados. Y es el mismo resultado que tenemos acá. Luego de ello, realizamos el cálculo del módulo de nuestro vector, que es de 28.37. Y como podemos observar, es el mismo valor que nos da acá. Da igual para los cosenos
directores tenemos el coseno director que se forma con el eje de las X, que es un valor de 55.67 y es el mismo valor que nos da acá. Para el ángulo director que se forma con el eje Y, lo tenemos aquí, que es un valor de 50.62 y es el mismo valor que lo tenemos acá. Y por último, para el ángulo director que se forma con el eje de la Z, tenemos que es de 58.08. Como podemos observar, tenemos el mismo. Con esto hemos concluido y hemos verificado que todos los cálculos hayan sido correctos, y eso ha sido todo. Muchas gracias.